Muy buenas a todos, bienvenidos a otro tutorial de Solid Edge ST6. En este caso vamos a realizar una pieza en 3 dimensiones, vamos a aplicarle una serie de cargas estáticas y vamos a realizar un cálculo de tensiones y un cálculo de deformaciones en la pieza. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la pieza. Entonces en sistema síncrono vamos a empezar a dibujar y vamos a crear una pieza sencillita. La haré un poquito rápido porque es una pieza muy sencilla y ya hemos dibujado piezas en 3 dimensiones más complejas. Entonces, en un principio hacemos ese pequeño rectángulo, un rectángulo por 2 puntos, unido ahí, y aquí mismo. Utilizamos la herramienta de dimensiones, colocamos aquí a 50 y aquí a 20. De acuerdo. Cortamos aquí, esta parte no nos interesa para nada. Y bueno, estas cotas también si queréis las podéis eliminar y ese punto tampoco nos interesa ahora. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es extruir este cuerpo para crearlo en 3 dimensiones. Entonces si le doy a extruir aquí, selecciono todo el cuerpo, unos 30 milímetros, perfecto. Ya tenemos aquí creado nuestro sólido en 3 dimensiones. Bien, una vez ya creado lo que es la pieza, nos vamos a ir, si os fijáis, es una especie de pomo de puerta, usando un poco la imaginación. Esta sería la parte que estaría acoplada y esta sería la parte donde se ejercería la fuerza. Entonces, ahora nos vamos a la pestaña de aquí arriba, si os fijáis, marcamos simulación. Y lo primero que tenemos que hacer es marcar un nuevo estudio. Vamos a crear un estudio para gestionar los datos de la simulación. Le damos, nos aparece esta ventanita, a vosotros os aparecerá así, pues si queréis ampliar las opciones. Y tenemos que vamos a realizar un estudio estático lineal, en nuestro caso, ¿vale? Y de tipo de malla tetraédrica. Ahora ya explicaré qué es la malla. Entonces le damos a aceptar. Y aquí, si os fijáis, ahora os aparece un menú con 5 puntos que tenéis que rellenar para poder resolver el cálculo. Lo primero que nos pide, si vamos a hacer un cálculo de resistencia de materiales, tenemos que saber qué material tenemos. Entonces nosotros vamos a colocar acero. Aquí tenemos los valores del acero, que sería el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad, la tensión de rotura, el límite elástico. Podemos agregar materiales, aquí aparece agregar biblioteca, puedes agregar los valores y agregar un material nuevo. Aplicamos al modelo. Si os dais cuenta, ahora cambia de color y se ha generado una pieza de acero. Ya tenemos nuestra pieza de acero. Siguiente punto, geometría. Tenemos que saber la geometría sobre la cual se van a aplicar las cargas y se van a realizar los cálculos. En este caso solo tenemos una pieza, pues la aplicamos sobre la pieza directamente, ya te viene seleccionada. Bueno, lo siguiente, cargas. Aplicar cargas estructurales del cuerpo o térmicas. Para nuestro caso, crear una carga estructural. Vamos a aplicar una fuerza. La podemos aplicar sobre una cara, un borde de una esquina, un punto o una operación. En nuestro caso es sobre un borde de una esquina. Vamos a crearla sobre este borde de acá. Si os dais cuenta, el vector fuerza está hacia arriba, pues podemos cambiar de dirección con este botón de acá. Y le podemos cambiar la fuerza de un newton, que es muy poco. Vamos a aplicar 100 newton o 1000 newton, por ejemplo, que son unos 100 kilogramos. Aplicamos los 1000 newton. Vale, perfecto. Y ahora quiero explicar una cosilla antes de aplicar los 1000 newton. Si queréis aplicar, yo he aplicado una fuerza, si os fijáis, ya me venía directamente en el eje que yo quería, en el Z. A veces no va a ser así. Entonces, si se os juntan varias fuerzas en un mismo punto, podéis poner una fuerza perpendicular a la cara o podéis ponerlo por componentes. Simplemente ponéis una fuerza en el Y, una fuerza en el X, en el Y y en el Z. Y os calcularía el vector resultante y ya lo tendríais ahí aplicado. Bueno, en este caso nosotros nos quedamos ya tal y como lo tenemos. Y vamos a aplicar restricciones. Restricciones lo único que vamos a hacer es limitar el material por un punto, el objeto por un punto para que no se mueva. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es empotrar esta cara, ¿vale? Y aquí quedaría fija, es como si estuviera esta parte empotrada, esta superficie de acá. Bien, lo siguiente ya y último es la malla. Le damos a mallar y aquí os voy a explicar un poquito cómo es la malla. La malla lo que va a crear es una especie de tela de araña sobre la pieza, que va a crear una serie de puntos, va a colocar un montón de puntitos y que en cada uno de esos puntos va a calcular las tensiones que se producen y la deformación. Mientras, el tamaño subjetivo de la malla, mientras más fino,
más número de nodos, más cálculos tiene que hacer el ordenador. Y mientras más vasto, menos número de nodos, menos cálculos. Más vasto significa que el cálculo es el menos exacto, más fino, más exacto. Pero bueno, en este caso nosotros lo vamos a dejar por defecto porque como es un tutorial, no nos interesa tampoco que el ordenador esté mucho tiempo calculando. Y es una pieza sencilla. Lo mallamos, ahí veis la malla como es, cerramos y ya nos aparece, activa la pestaña de resolver. Ya podemos resolver, resolvemos y si os dais cuenta, aquí ya tenemos pues lo que sería las tensiones que se generan en el material, ¿vale? La tensión máxima 41,7 megapascales y la mínima pues de 0,509 que es la que marca. Bueno, aquí tenéis, bueno, a vosotros aparecerá al inicio, me aparecía en barra de colores porque antes había estado haciendo otra pieza. Aquí lo más interesante en la paleta de simulación, si os dais cuenta están los 5 apartados que habéis hecho antes, pues ahora tenemos resultados, que es uno nuevo, y tenemos trazados, tenemos desplazamiento y tensiones. Estos son los resultados calculados, las tensiones por von Mises y la traslación total. Ahora mismo tenemos puestas las tensiones que están marcadas por von Mises. Entonces, aquí podéis cambiar la manera de ver las tensiones, cómo se distribuyen a lo largo del cuerpo. Podéis animar la pieza para ver cómo se produce la deformación y cómo se produce lo que sería, perdón, cómo se produce la deformación y cómo se produce, cómo se empiezan a aparecer las tensiones. Crear un informe, que sería al final, crear un informe con todo lo que ha calculado el programa y con la pieza. Y bueno, podemos guardar la animación o una imagen para tenerla y agregarla a nuestro informe, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos a barra de colores porque hay dos puntos interesantes. Sobre todo uno que es el punto donde se da el máximo valor de tensiones que es ahí. Normalmente, pues cuando tenemos este tipo de piezas, muchas veces la tensión la tensión máxima, la sección crítica o más desfavorable es la de empotramiento, que es nuestro caso, ¿no? Se da justo ahí. Ese sería el punto donde se genera la máxima tensión, que es de 41,7 megapascales. Entonces, si nos dais cuenta, nosotros hemos colocado la carga justo en el punto más alejado con respecto de la sección de empotramiento. Pues entonces, bueno, en el área de empotramiento, pues se han generado tensiones muy altas. En este caso de 41,7 megapascales. La deformación que se genera, pues hemos aplicado una carga de 100 kilos. Entonces, la deformación, nos vamos aquí a traslación total. Y si os dais cuenta, se ha deformado únicamente 0,0719 milímetros. Aunque si miráis la pieza bien, parece que se ha deformado muchísimo. Eso es por la escala, porque te lo exagera un poco para que tú lo veas, es por la escala que está aplicada. Podemos ver aquí en animación cómo se genera, ¿veis? Que sería la deformación de la pieza, pero en realidad la deformación, como podéis ver, es muy pequeñita. Ya que no es una pieza muy esbelta, es una pieza realmente reducida y es de acero. Es muy dura. Bien. Podemos cerrar los resultados de la simulación. Ya tendríamos los resultados, ¿vale? Que podríamos hacer cada vez que quisiéramos. Y esto sería lo que sería un cálculo simple de cargas estáticas sobre nuestra pieza. Más adelante, pues podremos crear diferentes piezas y aplicaremos diferentes cargas, sobre todo más cargas. Y realizaremos cálculos más complejos para que veáis un poco cómo funciona, que se pueden hacer de otra manera, porque en este caso simplemente lo hemos aplicado en un borde de una esquina, en el punto más alejado. Pero hay más, se puede aplicar más fuerzas y en distintos sitios. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy y un saludo a todos.